Antonio Van Dyck fue un pintor flamenco del siglo XVII. Nació en Amberes en 1599 y se formó en esa ciudad bajo la influencia de Rubens, que tenía 22 años más que él. No podemos saber con certeza si fue discípulo de Rubens, pero sí que a los 17 años y quizás un poquito antes ya era su ayudante. Fue un joven de los que se dice prodigio. A los 22 años ya había pintado más de 160 cuadros, muchos de ellos de gran formato. Este cuadro es de 1618, cuando Van Dyck tenía 19 años. Muestra a Cristo con la cruz a cuestas. La influencia de Rubens se observa en la figura musculosa de la derecha, pero el cuadro también muestra la personalidad fuerte y bien marcada de Van Dyck. Los rostros duros o toscos son contrarios a la estética idealista de Rubens en ese momento. Van Dyck piensa la escena, la concibe como un momento de alarma causado por la caída de Jesús. Los brazos de las figuras se estiran en direcciones diferentes para expresar el dramatismo del momento, desesperante y caótico. El núcleo sentimental del cuadro es la mirada que Jesús le dirige a su madre. Una mirada muy triste, de dolor resignado que nos llega al alma. Van Dyck pintó este cuadro para una iglesia de Amberes que se llama Sint Pauluskerk, en donde está todavía. Se instaló junto a otros 14 cuadros de los principales pintores de la ciudad. Es uno de este grupo que estamos viendo, de los que están más a la izquierda, aunque no se llega a ver bien en la foto, nos da una idea del contexto. Que Van Dyck fuera elegido para este proyecto con tan poca experiencia es una prueba de su calidad, incluso en su juventud. Con relativamente corta edad, Van Dyck ya mostró su maestría como retratista. Este es de 1621. Un biógrafo suyo acusó a Rubens de encaminar a Van Dyck hacia la pintura de retratos, para evitar que se convierta en una competencia en la pintura de temas históricos, religiosos o mitológicos, que se consideraba más importante. Esto probablemente no sea cierto. Sabemos que Rubens apoyó a Van Dyck en muchas ocasiones durante su juventud, pero una cosa sí es cierta. Terminado el periodo de su formación, Van Dyck dedicó la mayor parte de su carrera a pintar retratos, y Rubens debió ser una causa indirecta. Su éxito abrumador no dejaba mucho hueco para otros pintores que aspirasen a pintar los mismos tipos de cuadros que él. Van Dyck tenía evidentemente una gran capacidad de observación que fomentaba su talento natural. Miremos este cuadro, el vestido espléndido de la madre y la viveza de la mirada de la hija. También la estilización elegante de la pollera de la mujer o de su mano izquierda es muy característica de este pintor. Los cuadros de Van Dyck parecen enaltecer a sus retratados, los halaga. Estas dos personas pertenecían a la burguesía de Amberes. En el retrato casi parecen de la realeza, por las columnas y las cortinas del fondo, por su posición, por su vestimenta y elegancia. Muy pronto Van Dyck se convertiría en uno de los pintores favoritos de los reyes y otros personajes poderosos. Van Dyck vivió en Italia entre sus 22 y 28 años. Pintó todo tipo de cuadros y estudió el arte de sus antecesores. Quien más influyó en su forma de pintar en ese momento fue Tiziano. Los retratos de Van Dyck son herederos de los del pintor veneciano. Esta obra muestra un comerciante flamenco que vivía en Venecia. Lo vemos elegantemente vestido ante una mesa en la que una escultura, un dibujo y un globo terráqueo insinúan que le interesaban la ciencia, las artes y la cultura, o al menos que quería aparentarlo. Si comparamos este retrato con otros de Tiziano o de otros pintores del Renacimiento, vamos a ver que buscan transmitir ideas parecidas, elegancia y sofisticación sobre todo, pero ahora se hace con mayor énfasis, de manera más retórica e incluso a veces más teatral. Esta intensidad comunicativa distingue el arte del siglo XVII del arte del Renacimiento. El cuadro es un gran ejemplo del talento de Van Dyck, tanto en la impresión general que causa como en los detalles. Observemos cómo está pintada la mano que se apoya en la silla.
o el tapiz que cubre la mesa, que parece ser pesado. Durante la última década de su vida, desde 1632 a 1641, Van Dyck vivió en Londres, donde ocupó el cargo de principal pintor del rey Carlos I. Su trabajo consistió casi exclusivamente en pintar retratos de la familia real y de la aristocracia. Este lo pintó cerca de 1635. Muestra al propio Van Dyck a la derecha y a un importante aristócrata inglés, Endymion Porter, quien aparte fue su amigo. Las proporciones de los cuerpos, los colores sutiles de los vestidos, la columna y la tela del fondo contribuyen a crear una imagen de gran elegancia. Las manos de los dos personajes están apoyadas cerca una de la otra, ambas sobre una piedra. Esto no es casualidad. ¿Por qué Van Dyck las pintó así? Está recurriendo a la simbología para decir que la amistad de esas dos personas es tan sólida como una roca. Van Dyck muchas veces incluye en sus retratos objetos que parecen casuales, pero que tienen un gran contenido simbólico. Este retrato también es del periodo inglés de Van Dyck. Muestra al duque de Richmond y Lennox, que era primo del rey Carlos I. En la manga izquierda vemos una gran cruz bordada en plata, un signo de su pertenencia a organizaciones elitistas que eran tan características de Europa en la época. En este caso, se trata de la Orden de la Carretera, la más importante de Inglaterra. La medalla que lleva sobre el pecho hace referencia a la misma orden. Conociendo el gusto del artista por el uso de elementos simbólicos en sus retratos, es lógico preguntarse por el posible significado del perro. Estos animales se asocian con la intención de aparentar fidelidad, y si son perros de caza, con los privilegios exclusivos de la nobleza para practicar cierto tipo de caza. En este cuadro podría tener uno de esos dos significados o los dos a la vez. En cualquier caso, está claro que la actitud sumisa del animal contribuye a la impresión de que la superioridad del duque es absolutamente incuestionable. Es tan natural como la vida misma. Así se veían los aristócratas a sí mismos, y así querían mostrarse. Desde un punto de vista formal, el cuerpo estilizado del perro agrega elegancia al retrato. Van Dyck es un artista muy importante para la historia del gusto en Inglaterra. Tener un retrato de este artista colgado en sus casas, quizás junto a un paisaje de Claudio de Lorena, llegó a convertirse en una señal de identidad para los aristócratas de ese país. La elegancia deslumbrante de sus cuadros influyó no solo sobre retratistas ingleses, sino también sobre la cultura inglesa en general. Los retratos de Van Dyck contribuyeron a una forma de entender la elegancia de la que podemos encontrar huellas incluso en íconos de la idiosincrasia popular inglesa, como David Bowie o Brian Ferry, o los nuevos románticos.